Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. La constante K sub P correspondiente al equilibrio monóxido de carbono más agua para dar dióxido de carbono e hidrógeno vale 10 a la temperatura de 690 Kelvin. Si inicialmente se introducen en un reactor de 15 litros de volumen 0,3 moles de monóxido de carbono y 0,2 moles de agua, calcula. Apartado A, las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio. Bien, vamos a empezar por el apartado A. Como la reacción transcurre mol a mol, si llamamos X a los moles de monóxido de carbono y agua que reacciona, los moles iniciales y en el equilibrio de las distintas especies serán monóxido de carbono para dar más agua, perdón, dióxido de carbono e hidrógeno tenemos moles iniciales y moles, bueno, no esto, voy a poner con letras, número de moles iniciales, número de moles en el equilibrio. Bien, tenemos que el número de moles iniciales, esto es de monóxido de carbono, es 0,3, de agua 0,2, de aquí 0, y en el equilibrio será 0,3 menos x, 0,2 menos x y x. Siendo los moles en el equilibrio estos que tenemos aquí, por lo que los números de moles totales en el equilibrio será igual a 0,3 menos x más 0,2 menos x más x más x, es decir, la suma de los moles en el equilibrio, y dará un total de 0,5 moles. Las fracciones molares de cada componente de la mezcla en el equilibrio será, si empezamos por la de monóxido de carbono, (0,3 menos x partido de 0,5, la del agua 0,2 menos x partido de 0,5, y lo pongo aquí en pequeñito, la de el dióxido de carbono será igual a la del agua y será igual a x partido de 0,5. Bien, siendo PT la presión total de la mezcla en el equilibrio, la presión parcial de cada componente es, vamos a pasar de página, la presión parcial del CO2 será igual a la fracción molar del CO2 del monóxido de carbono por la presión total, y esto será igual a 0,3 menos x dividido entre 0,5 por presión total en atmósferas. Si hacemos lo mismo para la del agua, será igual a la fracción molar del agua por la presión total, como veis lo mismo, 0,2 menos x dividido entre 0,5 por pt en atmósferas. Y por último, no, perdón, el dióxido de carbono y la del agua y la del hidrógeno nos queda. La del dióxido de carbono será igual a la fracción molar del dióxido de carbono por la presión total, a lo que es lo mismo, x partido de 0,5 por la presión total en atmósferas. Y por último, ahora sí, la del hidrógeno. Por la presión total en atmósfera. Bien, una vez que tenemos esto, si la llevamos a la expresión de la constante del equilibrio K sub P,
Si las operamos y resolvemos la ecuación de segundo grado, sale el valor de X. K sub P es igual a la presión del CO2 por la presión del hidrógeno dividido entre la presión del monóxido de carbono por la presión del agua. Esto lo da igual a que la K sub P dice el enunciado que es 10, pues 10 igual a X partido de 0,5 por la presión total por X partido de 0,5 por la presión total. Esto dividido entre 0,3 menos X partido de 0,5 por la presión total por 0,2 menos X partido de 0,5 por la presión total. Y esto da igual a, de aquí nos sale X cuadrado, de que 0 por 0,5 por 0,5 se puede quitar porque en todos los denominadores es el mismo, dividido de 0,3 menos X por 0,2 menos X, y esto se nos quedará como 9 X cuadrado menos 5X más 0,6 igual a 0. Si resolvemos con la ecuación de que X es igual a menos B más menos, la ecuación de segundo grado, X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido de 2 por A, nos da que la concentración de X, primero que nos da dando soluciones, este tipo de ecuaciones. Uno que es 0,38, que es imposible por ser superior a la cantidad de monóxido de carbono y de agua que se ha introducido al principio, y un valor de X sub 2 que es 0,175, que es le pongo aquí abajo, la solución válida. Como los moles de cada sustancia se encuentran ocupando un volumen de 15 litros, la concentración de cada uno de ellos en el equilibrio será, vamos a pasar página, seguimos en el apartado A, empezamos por la del monóxido de carbono, que será igual a 0,3 menos 0,175, estos son moles, dividido entre el volumen, que es 10 litros, y esto nos da una molaridad de 0,0125 molar. Si lo hacemos ahora para el agua, será igual a 0,2 menos 0,175, estos son moles, dividido entre el volumen, que son 10 litros, y esto nos da una concentración molar de 0,025 molar. Y la del dióxido de carbono es igual a la del agua, a la de hidrógeno, perdón, y nos da un valor de 0,125 moles entre 10 litros, y esto es igual a 0,0175 molar. Bien, pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que la presión en el interior del recipiente al alcanzarse el equilibrio, es decir, nos pide la presión. Pues la presión total en el equilibrio se obtiene despejándola de la ecuación de estado de los gases ideales, sustituyendo las variables conocidas por sus valores y despejando. Sabemos que esta ecuación es P por V igual a N número de moles totales por R por T. Despejamos el valor de P, que será igual al número de moles totales por R por la temperatura dividido entre el volumen, y sustituimos, sabemos que son 0,5 moles totales por R, que es una constante, 0,082 atmósferas por litro por mol a la menos 1 y por Kelvin a la menos 1 por la temperatura, que son 690 K, dividido entre un volumen, que son 15 litros. Y las unidades que nos quedarán, esto no se tacha el 690, se tacha
los Kelvin, y nos queda un valor de 1,89 atmósferas. Y en el apartado C nos pide que si la constante de equilibrio K sub P correspondiente a este mismo equilibrio alcanza un valor de 66,2 a 550 K Kelvin, deduzca si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica. Como al descender la temperatura, el sistema hace de calor y al mismo tiempo aumenta el valor de la constante de equilibrio, se deduce que había un aumento de la relación entre el monóxido de carbono y el agua para producir más productos de reacción, es decir, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, lo que indica que la reacción es exotérmica. Bueno, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitar el instituto. Un saludo.